Bien, demos inicio a la sesión de hoy día. ¿Pueden ver bien el PowerPoint, la diapositiva? Sí, profe. Cuéntenme una cosa, ¿están viendo en la pantalla solamente la diapositiva o ven también la diapositiva con un recuadro con mi cámara? Yo veo solo la La diapositiva, profe. diapo y su cara. ¿Alguien ve la diapo y la cara o solo la diapo? Lo que pasa es que yo no Yo veo veo lo que su ven cara Yo ustedes. solo veo también. la Solamente diapo, la profe. diapositiva y la cámara. Ya, qué raro, unos pueden ver y otros no pueden ver. Creo que depende del modo de visión de organización o algo así, no sé cómo se llamaba, el modo vista, de que uno puede decir si tiene la galería o no. Sí, bueno, eso es en Zoom. Acá uno tiene la alternativa de en vista, porque ahí, ¿qué es lo que ven ahora? ¿Cambió algo? Yo sigo viendo solamente la diapositiva, A profe. mí no, a mí no. Yo lo veo ella, la diapo. Qué raro que algunos puedan ver y otros no puedan verlo. Bueno, em, vamos a seguir entonces. No sé por qué no, déjenme ver un poco mientras sigue llegando gente. No logro ver cómo modificar. Bien, bueno, vamos a seguir admitiendo gente. Ya estamos en hora de partir. Bien, ayer habíamos descrito eh, el proceso que va desde la disolución, la pérdida de funcionamiento, la crisis de lo que habíamos llamado el pacto parlamentario y el conjunto de procesos que comienzan a dar forma al nuevo pacto, que es lo que habíamos llamado el pacto del Estado de Compromiso. Vamos a ver por qué se llama de esa manera. Y habíamos puesto la atención en varias cosas. Primero, que lo que hace crisis en el periodo anterior y lo que por lo tanto va a tener que ser resuelto en el nuevo periodo es cómo se integra a una nueva sociedad en el orden político, a unos nuevos actores, a unas nuevas demandas, a unas nuevas realidades. Recuerden esto de la sociedad de masa, cómo se integra sin al mismo tiempo desconocer que los antiguos actores todavía conservan poder. Es decir, aquí lo que se ha producido es una complejización de la sociedad en el sentido de que hay más fuerzas, más realidades, más demandas que no son fáciles de articular, por ejemplo, con el modo oligárquico autoritario que existía antes, ni tampoco es posible resolver las demandas sociales y las necesidades de desarrollo simplemente con un modelo extractivista de exportación de materias primas, ni simplemente con un Estado que recoge impuestos y los deja en la banca privada y hace algunas obras públicas. Aquí se requiere un Estado que aumente su complejidad, un arreglo político que aumente su complejidad efectivamente para poder operar en este frente lleno de complejidades, lleno de nuevas fuerzas, lleno de nuevas demandas. Y vimos que aquí hay un personaje que si bien es cierto, no es el único actor de la historia, crea un cierto punto de inflexión. Llamamos en ciencias punto de inflexión a un proceso de acumulación de fuerzas que de repente, como quien dice, la gota que rebalsa el vaso, produce un cambio en el estado en que estaba.
Por ejemplo, ustedes pueden tomar una rama y la van torciendo, la van torciendo, la van torciendo y no pasa nada. Sin embargo, llega un momento en que las fuerzas acumuladas, aunque el nuevo movimiento sea mínimo, esas fuerzas acumuladas producen una ruptura de la rama. De hecho, puede que el primer movimiento de la rama sea muy violento y no pasó nada. Y el último movimiento puede ser apenas mínimo y produce una eclosión. Eso es un punto de inflexión, es cuando un pequeño movimiento en un proceso de acumulación de fuerza hace que cambie radicalmente las cosas. Uno podría decir que hay ciertos personajes, como Arturo Alessandri, que son pequeños movimientos que sin embargo producen un punto de inflexión por una acumulación de fuerza. Y lo estudiamos así. Él intenta pasar un conjunto de leyes en el Congreso, no resulta, y él, porque la resistencia del sistema parlamentarista es muy fuerte todavía, y él introduce en el sistema político fuerzas militares y también movilización social, o sea, él se va a apoyar también en las manifestaciones obreras y con esto consigue acorralar al Congreso y la aprobación de ciertas leyes. Pero por supuesto él desató demonios. Desató el demonio de las movilizaciones sociales que no podía controlar fácilmente, él se asustó un poco y por lo tanto pide mayor presencia de las Fuerzas Armadas en el orden policial y político, y con eso les da mayores atribuciones. Y por supuesto, eso termina en que los propios militares, comandados de esa nueva generación joven de clase media militar, que no son los generales, sino que son los oficiales jóvenes, le piden más cosas y más velocidad y más decisión contra el sistema político a Alessandri, y Alessandri no puede hacerlo, y por lo tanto lo derrocan, se va al exilio, pero claramente el desorden que aquí hace que los militares lo llamen de vuelta, él por supuesto acepta, 1925, él acepta, después de casi un año fuera, pero con la condición de que los militares apoyen las reformas, y en ese año se produce el punto de inflexión, en el sentido de que se avanza en un conjunto de leyes que van a dar forma al nuevo proceso, aunque ese proceso va a demorar todavía mucho, pero él instala la forma, las reglas, el principio del Estado de compromiso, aunque no va a ser él el que va a crear todas las instituciones. El Estado de compromiso, vamos a ver que el gran institucionalizador del Estado de compromiso y por lo tanto el gran institucionalizador y creador de las instituciones de este nuevo pacto y del Estado de Bienestar es el coronel Ibáñez, general Ibáñez ya, que lo hace de una manera autoritaria. No va a ser primera vez en la historia de Chile que son los militares quienes de manera autoritaria van a generar como empujes de modernización. En algún sentido ocurre también, como vamos a ver, en la dictadura. Veamos uno de los elementos más importantes de esto, que es la Constitución del 25. La Constitución del 25 es la Constitución de más... no es la más larga duración, la del 33 dura más porque dura el 33 al 25, a pesar de que tiene modificaciones muy importantes, pero la Constitución del 25 es probablemente como la Constitución madre en el caso chileno. De hecho, la propia Constitución del 80 de Pinochet no logra transformarla completamente, opera sobre la base de la Constitución del 25. Aquí hay un conjunto de derechos, una idea del Estado que está consolidada, y las reformas constitucionales actuales han operado, los proyectos de reforma han operado muy fuertemente, incluso con una cierta idea del retorno a ciertos elementos de la Constitución del 25. Hubo proyectos en los actuales procesos de cambio constitucional que decían, miren, en vez de crear algo totalmente nuevo, vamos a la Constitución del 25 y reformémosla. Quiero decir con esto que fue una Constitución que efectivamente generó un proceso de institucionalización del nuevo orden muy sólido. Veamos algunos elementos de esta Constitución, así como vimos en la Constitución del 1833. Veamos también esta nueva Constitución. Claramente lo que va a tratar de hacer la Constitución es crear un conjunto de instituciones del más alto nivel capaces de darle forma a esta nueva sociedad
que integra estas nuevas complejidades, no solo estos nuevos actores, sino que estas nuevas demandas, estas nuevas realidades. Alessandri, cuando vuelve, llamado por los militares de vuelta, en esos 10 meses que alcanza a gobernar, designa una comisión constituyente, o sea, nada de elegir comisión constituyente, él designa un conjunto relativamente plural de expertos constitucionales y le dice, mire, redactemos una constitución. Y él llama después a un plebiscito, o sea, fue una constitución hecha bastante rápido, mucho más rápido que los procesos que vivimos en el último tiempo, esto lo hace en un año, poco menos, y convoca un plebiscito. En ese momento, como hemos dicho, se ha venido ampliando, como efecto de la sociedad de masa, se ha venido ampliando el voto. Tenemos un voto de aproximadamente 310.000 habitantes en Chile, o sea, es bastante notable, hemos pasado a los 20.000 a inicios de la República, ya estamos en 300.000, por tanto aquí hay una clase media incorporada, claramente el mundo popular está excluido todavía del voto. Sin embargo, vota en este plebiscito solo el 45%, o sea, la mitad no vota, con lo cual quiero decir que aun cuando se amplía el voto, la participación de la sociedad de clase media y popular en los procesos políticos es muy baja. O sea, a pesar de que hay una sociedad que se está movilizando, es todavía muy restringido. La mayor parte de la sociedad está viviendo en condiciones muy precarias y muy preocupada de su vida cotidiana, no está como para dedicarse a procesos políticos. Hay 3 opciones en el plebiscito. Se aprueba el proyecto tal como se propone, se aprueba el proyecto pero se recomienda hacer modificaciones o se rechaza. Y tenían opciones roja, azul y amarilla. Gana la opción roja, se aprueba la Constitución con un 95%. Y esto es interesante porque muestra, en comparación con lo que pasó en los últimos plebiscitos, el grado de consenso que hay, por lo menos en este grupo reducido de electores, el grado de consenso que hay acerca de esta Constitución. ¿Sí? Probablemente una de las cosas que más ha llamado la atención de esta Constitución es el grado de consenso. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ya, que en algún momento apareció la señal de que había sido silenciado. Bueno, no me silencien, por favor, a pesar de mis opiniones políticas. ¿Qué dice esta Constitución? ¿Qué dice? Lo primero es que, y ese es el gran elemento de la Constitución del 25, desplaza el poder desde el Parlamento al presidente, de una manera que no existía ni siquiera en la Constitución del 33. O sea, esta va a ser una Constitución fuertemente presidencialista en un Estado muy autónomo, porque la Constitución del 33, si bien era muy presidencialista, tenía un conjunto de mecanismos que hacía que las oligarquías controlaran al Estado. En este caso, no. Aquí el Estado ya es un ente propio, que no está, que en la Constitución no espera ser controlado desde fuera, sino que tiene su autonomía, incluso sus propios recursos. Y esto lo primero que va a ocurrir es la elección directa del presidente. Recuerden que en la Constitución del 33 el presidente se elige de manera indirecta por unos electores locales que en el fondo representan a los caudillos locales, al mundo de la hacienda, y eso hace que el Estado siempre en última instancia, el presidente estuviese controlado por estos pocos cientos de electores que provienen de los mundos hacendales, de las provincias y de las localidades. Si son los caudillos los que mandan a sus electores a la ciudad a elegir al presidente, con lo cual era el mecanismo de control. Después ese mecanismo pasa al Parlamento, pero el principio es así. Aquí no. Aquí el presidente es elegido por los ciudadanos directamente. O sea, y el control oligárquico sobre el voto, crecientemente popular ese voto, es mucho más bajo. Por lo tanto, aquí hay un presidente que tiene legitimidad propia. No depende en su legitimidad ni tanto de los partidos, ni tanto de las agrupaciones de parlamentarios, de los bloques que se creen en el Parlamento. Él tiene voto propio. Y eso es una característica que fue muy discutida también en el actual proceso constituyente, es decir, de si íbamos a ser presidencialistas o parlamentaristas, y tenía que ver con si queríamos que el presidente tuviese legitimidad propia. Y hay que decir que los proyectos constitucionales del año 21 y del 21-22 y del 23, los últimos proyectos constitucionales fueron presidencialistas. Es decir, la lógica parlamentaria se dejó de lado y siempre se habló del peso
de la tradición de la Constitución del 25, que había tenido un rol muy importante y positivo en la historia de Chile, por lo tanto había que reducir un poco el presidencialismo, pero que la vocación chilena era presidencialista. Lo segundo es un periodo de 6 años, se alarga el periodo anterior, recuerden que era un periodo de 5 años, se alarga a 6, pero sin reelección. O sea, esto es importante y es evitar que el presidente use el Estado para hacerse campaña a sí mismo. Y eso ha sido una tradición chilena importante. No hay en la historia chilena desde entonces reelección directa. Lo cual, y eso está estuvo también ahora en discusión, digamos, nuevamente. Esta cosa tiene dos caras, esto de la reelección inmediata o no. Primero, impedir la reelección inmediata lo que hace es impedir que el presidente, los últimos años o 2 años de su gobierno, se dedique a usar el aparato del gobierno para hacerse campaña propia. Pero también tiene un lado positivo, y es que si un presidente lo está haciendo bien con un conjunto de proyectos, la gente lo va a reelegir y eso permite que él profundice y continúe implementando los proyectos. O sea, esto de la reelección tiene dos caras. Pero bueno, en general en Chile se ha preferido la tradición de la no reelección porque hay bastante desconfianza respecto de que los presidentes puedan usar el aparato del Estado para sus propias elecciones. Otro elemento muy importante es que el gabinete, o sea, el conjunto de los ministros, es el de confianza y elegido directamente por el presidente. No, no está nombrado por el Parlamento. De hecho, dejan de ser parlamentarios. Solo comenzó a ocurrir en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando ella le pide a la diputada Carolina Toá que sea su ministra vocera. Esa es la primera vez que un parlamentario deja el Parlamento para pasar a ser ministro. Pero en todo caso dejó de ser parlamentario y no retorna al Parlamento. En el sistema parlamentario no, pues en el sistema parlamentario el presidente nombra eh, parlamentarios en ejercicio como ministros y en parte eso está condicionado porque son los partidos políticos en el Congreso los que le imponen los ministros al presidente. Aquí no. En la Constitución del 25, el presidente nombra a sus ministros, los saca de donde quiere y sobre todo no los saca ni los trae del Parlamento. Es decir, él puede operar con gabinetes que no son de partido como tal. Y también clave, ese gabinete no puede ser removido por razones políticas en el Congreso, que era el mecanismo que el Congreso tenía para controlar al presidente, que era derrocarle a sus ministros permanentemente y no dejarlo gobernar. Entonces aquí lo que se ha creado en la Constitución del 25 es el presidencialismo. Y esto tiene dos razones, yo creo. Una razón es el intento de superar los males del falso parlamentarismo que había en Chile, que más bien era esta fronda oligárquica del Parlamento que estaba permanentemente controlando al presidente y cuando el presidente no actuaba como ellos querían, bueno, le derrocaban los gabinetes o le impedían derechamente gobernar. Pero también tenía la idea de que el Estado iba a ser un actor, una institución actora con un rol muy importante, con poder propio, con iniciativa propia. No iba a estar como al servicio de otros, sino que al servicio de un proyecto país. Y por lo tanto necesitaba una suerte de gerente fuerte. Y eso también tiene que ver con el presidencialismo. No solo impedir el desorden propio parlamentario, sino también fortalecer esta gerencia del Estado. Y eso va a tener, como vamos a ver, un impacto muy fuerte sobre la administración, porque va a ser una administración más gerencial, porque el Estado es el que adquiere un carácter distinto. Por otra parte, este presidencialismo se refuerza porque el presidente aumenta sus poderes legislativos. No solo le quita poderes al Parlamento sobre el presidente, sino que le aumenta poderes parlamentarios al presidente, es decir, poderes en el proceso de generación de las leyes. Primero, el presidente en la Constitución del 25 es el que define cuál es el programa de leyes que tiene que procesar y trabajar y discutir el Congreso. Es decir, la capacidad del Congreso para decidir por sí solo cuáles leyes hacer se reduce muy fuertemente y aumenta la iniciativa presidencial. Es decir, que es el que dice, miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Más importante aún es que el presidente tiene la capacidad exclusiva, hasta el día de hoy, de definir los tiempos legislativos. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que el Congreso está tapado de proyectos de ley, digamos, y nunca alcanza a procesar
todo lo que debería procesar. De hecho, ustedes saben que hay leyes que por una u otra razón están 5, 10, 15 años en el Congreso dando vueltas. Y entonces, definir en cuánto tiempo un proyecto de ley tiene que ser discutido y resuelto es un poder enorme, porque en el fondo es decir, en la lista de espera, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en primer lugar o lo pongo en el último? Y eso se llama las urgencias parlamentarias. El presidente puede decir, y el Congreso puede proponer una ley, pero no puede proponer su urgencia. Y entonces en la Constitución del 25 el presidente dice, bueno, a ese proyecto que quieren hacer un puente en Ñuble, le voy a dar urgencia simple, que es una manera de decir, miren, no les voy a decir que no, pero guárdenlo en un cajón, porque hay 500 otros proyectos. Después le puede dar urgencia, o sea, que tiene un plazo de algunos meses para ser tramitado. O le puede dar el carácter que se llama de discusión inmediata, que tienen como, no sé, una semana para resolverlo. Es decir, que tienen que dejar de hacer lo que están haciendo y tienen que hacer solo eso. Eso se usa hasta el día de hoy día, es así, digamos, a pesar de que en algunos casos los parlamentarios no le hacen caso a esto, y por eso que se ha llamado de un parlamentarismo, un pseudo parlamentarismo, digamos, porque se atribuyen muchas veces darle las urgencias a las leyes. En materias económicas y administrativas aumenta fuertemente, obviamente, la Constitución del 25, porque le da, por ejemplo, la iniciativa al presidente para iniciar actividades económicas del Estado, le da muchas capacidades para formar y reformar y financiar y ampliar la base administrativa, la creación de ministerios, la creación de plantas, la creación de cargos y funciones, etcétera, la creación de instituciones desconcentradas, es decir, que no están en Santiago, sino que crea en otros lugares. Y finalmente, respecto al Parlamento, también le da mucho poder de veto. Y probablemente ustedes lo han oído, hasta el día de hoy día las leyes, el Parlamento puede aprobar una ley, pero el presidente, esa ley no se hace ley si no la firma el presidente, si no la promulga, que se llama. Y el presidente puede decir no firmar una ley y vetarla. Ahora, no es que la vete y la meta en un cajón, no. El presidente tiene que mandarla de vuelta y puede ser con un veto aditivo, es decir, miren, no la apruebo porque quiero que le agreguen esto. Puede ser un veto supresivo, es decir, no la apruebo, quítenle eso. O puede ser un veto sustitutivo, mire, saquen esa ley y pongan esta otra. Hay muchas formas del veto. Y entonces vuelve al Parlamento, y si el Parlamento rechaza el veto a su vez por más de 2/3, hay toda una serie de mecanismos que hacen que el presidente no pueda votar de cualquier manera, vetar de cualquier manera cualquier cosa, pero le da mucho poder de veto. Eso es lo primero, o sea, lo primero y más visible de la Constitución del 25 es la creación de una nueva figura del Ejecutivo. Es un presidente que tiene que domina un cuerpo de poder propio, que está relativamente inmunizado, vacunado contra el poder parlamentario, le da más iniciativas sobre el Parlamento y eso y le da una administración propia que gestiona él. Ya no va a ser el Congreso el que va a decidir las plantas, sino que es el propio presidente en la ley de presupuesto. Y entonces esto permite que haya una cabeza que puede conducir un nuevo tipo de Estado. Es decir, que tiene más iniciativa, tiene más libertad, tiene más recursos también. Ese es el primer elemento importante de la Constitución del 25. Un segundo elemento bien importante a propósito de cómo se territorializa la política, es decir, cómo la política se expresa en los territorios, o en la forma en que se organizan los territorios. El Congreso pasó a ser elegido proporcionalmente en función de la cantidad de población. Es decir, si Santiago tiene, por decir en esta época, aproximadamente 800.000 habitantes, entonces va a elegir más parlamentarios que Talca, que tiene en esta época 80.000. Antes no, antes cada unidad territorial elegía, por decir así, un senador, un elector presidencial o un diputado. Y esto hacía que, por lo tanto, un señor local de territorios chicos tuviera
proporcionalmente mucho más poder que uno de Santiago. Porque en Santiago 800.000 votaban por uno y en Talca 80.000 votaban por uno. Entonces, la Constitución del 33 le da mucho poder a los señores locales, a pesar de que en Chile hemos dicho siempre los señores locales son débiles, pero tiende a darle poder político, que es la manera que tienen de la oligarquía terrateniente hacendal pueda de alguna manera controlar al Estado, que el Estado no se arranque, que es el objetivo del pacto del siglo XIX. Aquí no se va a elegir proporcionalmente, con lo cual se le va a dar mayor peso a las ciudades. No estamos grabando la clase, pero si quieren la podemos grabar. Ahí está. Bien. Ya, gracias Gustavo por avisarme. A mí normalmente estas cosas se me pasan. Y entonces le va a dar la ley electoral de la Constitución del 25, o las reglas electorales de la Constitución del 25, le va a dar mayor peso electoral a las ciudades. Con eso, ¿qué es lo que está haciendo? Está desplazando poder desde los señores locales y desde los caudillos locales, especialmente todo ese mundo controlado por las haciendas, lo está desplazando hacia las ciudades mayores, donde hay mayor población, que es donde está la clase media. Es decir, la Constitución del 25 desplaza con esta organización electoral y territorial, desplaza poder desde los señoríos agrarios locales, señorío es mucha palabra, pero desde los caudillos agrarios locales, desplaza poder hacia la nueva clase media, que es una manera indirecta de reconocer el poder de las clases medias urbanas. Es decir, vean ustedes cómo la institución, en el sentido estricto que lo hemos trabajado, del sistema electoral permite el reconocimiento o desconocimiento de poderes de actores, constituye actores en ese sentido, constituye a la clase media como elector. Y la Constitución del 25, mediante esta regla de proporcionalidad poblacional, lo que va a hacer es eso. Por eso que cuando se discuten reglas electorales, es muy clave ver qué actor o qué sector social se está fortaleciendo en su capacidad de elección y cuál se está debilitando. Y todos estos sistemas que son proporcionales, semiproporcionales, binominales, obviamente tienen este tipo de efectos. Bueno, en la Constitución del 25 se produce un reconocimiento electoral o la creación electoral del poder de la clase media. Por otro lado, la Constitución del 25, y también es una de las cosas por las cuales es más valorada esa Constitución, tiene que ver con el Estado social de derecho. Recuerden que discutimos tanto en las últimas discusiones constitucionales en Chile si Chile debía ser un Estado social de derecho o no, es decir, un Estado en el cual los temas de seguridad social y participación política, es decir, si los derechos básicos, tanto sociales como políticos, debían estar garantizados y debían ser una responsabilidad principal del Estado. El Estado del siglo XIX es un Estado cuya identidad, lo vimos en la Constitución del 33, es básicamente el orden. Acuérdense esa lectura que hicimos de la introducción de la Constitución del 33, donde el gran tema es cómo producir orden contra la anarquía. En esta Constitución el problema no es el problema del orden. En esta Constitución el problema es el de la integración y reconocimiento de los diversos actores de esta nueva sociedad de masas. Así como en la Constitución Militar del 80, el tema va a ser el reconocimiento de la autonomía y superioridad del mercado frente al Estado. O sea, cada Constitución tiene su principio. Aquí el principio básico es los derechos políticos, es decir, derecho a voto, derecho a asociación, derecho a manifestación, libertad de opinión, derechos de movimiento, es decir, los derechos civiles y políticos que se llaman derechos de primera generación, y los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales básicos, especialmente los derechos a la seguridad social, leyes de accidentes, leyes del trabajo, jornada de 8 horas, etc.
Y en ese sentido, la Constitución reafirma y fortalece los derechos civiles que ya venían ampliándose desde las reformas de 1860, lo vimos, y a ello le agrega ciertos derechos políticos, la ampliación del voto y temas como igualdad de la ley. Va a hacer también dos cosas que van a modificar el autoritarismo de la Constitución y el sistema político del siglo pasado, del siglo XIX, y es, primero, la independencia de la justicia. Recuerden que en el proceso anterior la justicia estaba totalmente nombrada por el presidente, y por tanto era una justicia que era partisana, partidaria del presidente en ese sentido. Aquí se le va a dar a la justicia un carácter, llamémoslo así, más profesional, más técnico, más independiente, y por lo tanto se va a crear un conjunto de reglas de autonomía para la justicia. Y el segundo elemento que es bien clave en este sentido es la separación entre Iglesia y Estado. Es decir, por una parte, el Estado no se va a fundamentar en su legitimidad social y en sus orientaciones a partir de la doctrina católica. Y por otra parte, esto significa también que le está quitando un peso, un poder cultural al mundo tradicional agrario, católico, y al mundo conservador. Es decir, esta es una nueva manera de decir, mira, el Estado es autónomo respecto del poder de la oligarquía. Pero en general es autónomo de todos los poderes, está por sobre ellos, va a constituir un Estado que está por sobre las pugnas de los actores. Con lo cual se dice, o se crea un Estado laico. Un Estado laico que, entre otras cosas, va a reconocer el carácter crecientemente laico de la clase media. La clase media, por lo menos, con mucha fuerza hasta el aparecimiento de la democracia cristiana a fines de los 50, principios de los 60, la clase media es una clase media fiscal, ilustrada, radical en el sentido del partido radical, laica, masona. Se decía antes que para trabajar en el Estado había que ser radical, masón y bombero, que era como el que era radical era masón, el que era masón era bombero. Esta separación de iglesia y Estado es un hecho cultural, pero también un hecho político, porque margina los poderes que tiene el mundo conservador sobre la iglesia y por tanto el poder de la iglesia sobre el Estado. Ahora, eso no significa que se hayan eliminado un montón de ritos religiosos en el Estado. Todavía, hasta hace muy poco, se juraba sobre la Biblia. Ustedes ven que existe el Te Deum, es decir, cuando las iglesias invitan al presidente, el 18 de septiembre, el Palacio de la Moneda tiene una capilla y tiene representantes de distintas iglesias. Es decir, la presencia de la religión en el Estado chileno siempre ha sido y sigue siendo fuerte, pero no tiene un carácter tan orgánico e institucional como tenía antes. Por lo tanto, un presidente laico puede decidir efectivamente tener mucho más distancia respecto de la iglesia que otro. Y ese fue un elemento muy clave. Pero bueno, esta creación de la Constitución y el conjunto de otras leyes que logró pasar Alessandri, especialmente en materia de derechos sociales, en derechos o en privilegios económicos del Estado, etc., alcanzó básicamente a crear estas normas, pero no a ponerlas en marcha, porque ya el año 25, o sea, al final del año 25, el ejército le dice de nuevo a Alessandri que quiere más, que no está de acuerdo con lo que está haciendo y no sé qué, que tiene que avanzar más rápido, porque es un ejército, es la juventud del ejército que no es oligárquica, no es parlamentarista, es de clase media, muy influida por el Partido Radical y por la masonería, y son progresistas. O sea, es un ejército, es una juventud oficial, profesionalizante y muy modernizante. Viene de la tradición de las reformas de 1890, cierta tradición de la reforma racionalista de la administración que se inicia en el ejército. Y por lo tanto le piden a Alessandri avanzar más rápido, pero también le piden ciertos privilegios para el ejército, y Alessandri ahí se pone en pugna con ello, y el líder de la juventud militar profesional, que es nuestro coronel Ibáñez, finalmente hace que Alessandri renuncie. Se elige a Emiliano Figueroa como presidente inmediatamente. Emiliano Figueroa es el primer presidente electo directamente en Chile, porque la Constitución del 25 había dicho, miren, al presidente hay que elegirlo directamente,
de manera proporcional, bueno, Emiliano Figueroa, que es el que reemplaza a Alessandri, es el primero. Y en ese sentido ya muestra cómo empieza a funcionar el sistema. Eh, y a Ibáñez lo nombra ministro, Ibáñez porque tenía mucho poder como militar, lo nombra ministro de Guerra y ministro del Interior. Y por supuesto eso duró poquito, porque Ibáñez presiona a la renuncia, ahí está nuestro general Ibáñez, don Carlos Ibáñez del Campo, el general Ibáñez presiona a Figueroa, que era un presidente bastante débil, a pesar de que había sido elegido de manera directa, y cae Figueroa, renuncia Figueroa, y Ibáñez se presenta como candidato único, y sale elegido con el 90 y tantos %. Y inmediatamente surgido, él nombra al Congreso. O sea, el Congreso no se elige, es lo que se llamó el Congreso Termal, porque un conjunto de personas se reunieron en las termas de Chillán, entiendo, y ahí decidieron sobre un papel quiénes son el nuevo Congreso, y se designa un Congreso propio. O sea, no solo está parado sobre la Constitución del 25, que es muy presidencialista, sino que además él va a acentuar esto mediante un acto autoritario de formación del Congreso. No es un golpe de Estado propiamente tal, digamos. Él, de hecho, es elegido por las reglas democráticas como candidato único, muy curioso. O sea, él hace todas las maniobras para impedir que cualquier otro se presente. Y al mismo tiempo, una vez elegido, nombra su propio Congreso. O sea, hay un presidencialismo autoritario. Se ha hablado mucho del dictador Ibáñez. Probablemente por los actos más represivos que ejerció hacia más adelante en su gobierno, especialmente contra los estudiantes. Los estudiantes crean esta figura del dictador Ibáñez. Era un presidencialista autoritario sin lugar a dudas. Pero hay que mirarle el otro lado a Ibáñez sin por eso justificar su carácter no solo autoritario, sino que bastante represor, digamos. No al nivel que conocimos en la dictadura del 73, pero sí bastante autoritario. Se dedicó a perseguir a grupos marginales, entre ellos, por ejemplo, las persecuciones contra los homosexuales, un tipo muy como patriarcal, digamos. Tiene, sin embargo, otro elemento. Él es un funcionario racionalista que viene profesionalizante, que viene de esta idea de la modernización del Estado, que se compra claramente el que hay que construir un país del siglo XX a partir de las energías del Estado y, de alguna manera, del control del conjunto de los actores, o el equilibrio entre los actores. Es un político muy hábil. Y lo que él va a hacer es, él va a poner en marcha las instituciones de la Constitución del 25 y las instituciones del Pacto del Estado de Compromiso. Y entonces hay que mirar la figura de Ibáñez también como contracara a Alessandri. Alessandri es el que abre el sistema, crea o propone legalmente, inicia la institucionalización de las nuevas reglas, hace el punto de inflexión, pero el que amarra el paquete, por así decirlo, o sea, el que le pone rueda y lo echa a andar, el que transforma esto en acción concreta es Ibáñez. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que la historia reciente o más reciente ha ido reconociendo en Ibáñez este carácter modernizador y no solo esa imagen que quedó de los años 30 como el dictador represor, que es un autoritario que ejerció bastante represión, pero tiene esta otra cara. Como decía, él persiguió a los sindicatos, manipuló las elecciones, despreció completamente a los partidos, como que los mandó para la casa y decidió él cómo era el Congreso. Ahora, vamos a ver que en la racionalidad de él, estos actos represivos eran necesarios para poder crear el pacto del Estado de Compromiso, que fue un pacto que, si bien funcionó porque finalmente le produjo beneficios a todos, para que comenzara a funcionar había que forzarlo. O sea, el pacto del Estado de Compromiso es un pacto que comienza a funcionar forzado,
que no calzan las piezas fácil, por lo tanto, él mete las piezas a presión. Recuerden la enorme complejidad de esta sociedad de actores, de intereses, de instituciones, de contexto internacional, del tipo de economía que había que cambiar. Esas piezas que comienza a formular Alessandri no calzan bien. Y por lo tanto va a ser Ibáñez el autoritarismo Ibáñez, el que va a presionar para que estas cosas funcionen. Y bueno, después la cosa comienza a rodar con algunas reformas también y con un estilo mucho más democrático comienza a funcionar. Pero hay que reconocerle, creo yo, a Ibáñez esta capacidad que él tuvo para entender que había que de alguna manera hacer fuerza para que los mecanismos del Estado de compromiso funcionaran. Es progresista en el sentido es un modernizador. No soy progresista en el sentido de izquierda, no es un hombre izquierda, claramente, pero es un modernizador, sin lugar a dudas. Él va a consolidar, por ejemplo, el Código del Trabajo, o sea, todo este código de derechos del mundo obrero, y va a crear un ministerio que es el Ministerio del Actor Obrero, que es el Ministerio de Bienestar Social. O sea, un ministerio que se va a preocupar del cumplimiento de los derechos del mundo del trabajo y al mismo tiempo del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, aquí está todo el tema de no solo las leyes laborales, están las leyes de seguros de accidentes, están las leyes sindicales, lo que hoy día llamaríamos el Ministerio del Trabajo. O sea, él va a crear como bienestar social un reconocimiento a este mundo. Veamos un poco las reformas de Ibáñez. Primero, él va a poner fuertemente el énfasis en el Estado como el promotor de la industrialización. Es decir, si nosotros queremos que el Estado sea capaz de incorporar a todos estos actores mediante una forma económica nueva, porque ya hemos visto que la forma económica rentista, extractivista, no funciona, no es capaz de integrar socialmente con derechos y bienestar y seguridad a todos estos nuevos actores, se necesita, y visto que el capitalismo chileno es rentista y no es industrialista, tiene que ser el Estado el que empuje una modernización industrializadora. Y entonces, además, recuerden que venimos de la crisis terminal del salitre, o sea, ya tampoco podemos apostar en el 1930, no se puede apostar al desarrollo basado en el extractivismo. El salitre se ha acabado, el gran ciclo del salitre, y no ha comenzado con toda su fuerza el ciclo del cobre. Entonces, es precisamente en ese vacío en que logra instalarse la idea de que se requiere una forma de capitalismo industrializador distinto al capitalismo basado en materias primas. Y él va a poner mucho énfasis en eso y va a crear un conjunto de instituciones, vuelvo al tema de las instituciones, dada la complejidad del problema que había que organizar, se crean cada vez más instituciones más diferenciadas y más complejas. Recuerdan que veíamos cómo evolucionan y cambian las instituciones, bueno, porque se van diferenciando y creando nuevos órganos en la medida en que la realidad que hay que organizar es más compleja. Por ejemplo, él va a crear toda una línea de financiamiento a la inversión productiva nueva mediante cajas de crédito. La caja de crédito agrícola para financiar obras de regadío, o sea, no se podía sostener una agricultura de baja productividad y por lo tanto hay que invertir en riego, en camino, en llegar a los ferrocarriles para la extracción de los productos agrícolas, en nuevas tecnologías, etcétera. Y entonces él va a crear, por ejemplo, la caja de crédito agrícola. Pero también van a haber cajas de crédito para el mundo minero, para el mundo industrial urbano, para el mundo de la construcción, es decir, va a haber financiamiento del Estado. Lo cual muestra que no es el Estado, no es que el Estado quiera ser solo el agente económico, sino que se da cuenta que tiene que promover la industria privada y favorecerla, y por lo tanto creando líneas de financiamiento. Va a crear también un desarrollo muy importante de las obras públicas. En el estado de bienestar, las obras públicas tienen siempre un doble efecto, en esta época por lo menos. El primer efecto es que crea una conectividad que es necesaria para la complejización de la economía. No hay economía industrial sin conectividad. Es decir, si por decir el caso de la celulosa Arauco de San José de la Mariquina, si no hay caminos que lleven los árboles de los bosques a ese lugar, a San José de la Mariquina, de manera relativamente económica, no se puede levantar
una celulosa como esa, digamos. O sea, una economía industrial requiere mucha conectividad. Normalmente las economías de enclave, como era la del salitre y después va a ser la del cobre, requieren un solo camino o un solo tren, el que va de la mina al puerto. La economía industrial requiere que muchas cosas se conecten. Es más compleja en ese sentido. Y por tanto la conectividad es clave. Por eso que las obras públicas son tan importantes. Eh, Está el tema del riego. O sea, no se puede hacer una agricultura más moderna si no hay riego. No se puede hacer industrialización si no hay electricidad. Entonces, eso requiere eh, un fomento de las obras públicas. Pero por otro lado, también las obras públicas son, en esta época, que son de baja tecnificación en general, requieren mucha mano de obra. Es decir, por cada peso que el Estado gastaba en construir caminos, eran miles y miles de personas que se podían contratar, a diferencia de, por ejemplo, hoy día, una gran inversión minera. eh, por cada peso se contrata poca gente, a pesar de que como son tamaños gigantes de inversión, parece que es mucha gente. En esta época no, la construcción, y hasta el día de hoy día, la construcción es muy, que se llama, intensiva en mano de obra. Y por lo tanto, esto lo que hacía era que permitía que el mundo popular se integrara al trabajo formal. Una cuestión muy importante en esto va a ser la formalización del mundo popular. Y una de las formas de formalización es mediante el trabajo con contrato, trabajo regido por leyes, con seguridad social. Y las obras públicas juegan un rol muy importante en eso. Por eso es que ustedes hasta el día de hoy día van a ver que cuando hay crisis económica siempre se demanda que haya mayor inversión pública. Pero claro, esta industria chilena naciente, pongamos por el caso una industria eh, de metales o de piezas mecánicas o de neumáticos. Esta industria no podía competir contra ninguna industria afuera. O sea, ustedes imagínense lo que era una industria de neumáticos norteamericana o algunas cosas, piezas más técnicas de acero, competir contra el mundo europeo era imposible. Por tanto, el Estado lo que va a hacer es va a crear eh, protecciones. Por ejemplo, un neumático que viene de Estados Unidos y no está producido en Chile tiene que pagar una tasa de impuestos de 100%, por decir algo. Y entonces comienza a crear todo un conjunto de barreras proteccionistas que se llaman, para asegurar que, claro, los neumáticos nos salían un poco más caros en Chile, pero esos neumáticos estaban producidos por mano de obra chilena y con capitales chilenos, por lo tanto, la plata quedaba acá. Y si bien para todos eran más caros los neumáticos, todos tenían más trabajo. Y en cambio, si yo importo un neumático barato de Estados Unidos, claro, me sale más barato el neumático, pero tengo menos pega y menos plata para pagar ese neumático. Entonces hay un tema de equilibrio muy complejo en esto de libre comercio o comercio protegido. El siglo XX hasta 1973 está lleno de protecciones, lleno, lleno. Por eso que nuestros mercados internos eran caros y no eran precisamente los más modernos. Va a crear el Instituto Crédito Industrial en 1928, como digo, para favorecer la inversión de la empresa privada nueva. 1929 crea LAN Chile. Y ahí puse ese avión, el primer avión o uno de los primeros aviones de LAN Chile. Imagínense ustedes en el aeropuerto de Pichoy subiéndose a esa juguera. Es decir, siempre pensaba que hay que ser bastante valiente para subirse arriba de esas cosas en un día con turbulencia. Pero en fin, muestra que hay un esfuerzo muy modernizador. O sea, en 1929 crea LAN Chile, actual LATAM, que fue privatizada, digamos, fue una de las líneas más importantes de América Latina, de mucho prestigio. En general, las empresas estatales, contra todo lo que se dice, fueron innovadoras y bastante eficientes, independiente de un conjunto de efectos que hubo. Hay que recordar que buena parte de la ideología de la dictadura eh, operó contra la idea del estado de bienestar, es decir, que esto era el origen de todos nuestros males, tenía que ver con esto, porque efectivamente se produce un estancamiento hacia los años 60, que vamos a conversar. Pero en esta época, este Estado crea efectivamente esta capacidad de integración, de desarrollo. Comienzan las exploraciones petrolíferas en Magallanes, en este mismo periodo. Se crea la ley de menores. Vean, aquí comienza a aparecer este nuevo sujeto, que es el niño.
se crea un conjunto de derechos del niño, se avanzan todas las leyes de instrucción primaria. O sea, ya comienza, ya no es solo el trabajador, ya no es solo la mujer, no es solo la clase media administrativa, ya comienza a aparecer el niño. El niño, esta es una época muy importante en todo el tema de la salud del niño y la protección del niño. No está todavía, esta cosa de los derechos del niño es muy posterior, eso es de las últimas 2 décadas, pero comienza a aparecer el niño como alguien que es ciudadano, que tiene unos derechos y que merece por lo tanto ser protegido. Vamos a ver que en unos años más aquí aparece el joven, a propósito del estudiante. Por supuesto que toda esta operación económica y política que se echa a andar requiere un Estado administrativamente distinto. Y aquí aparece con mucha fuerza el Estado, la reforma administrativa del Estado y un Estado administrador más tecnificado. Eh, no nos olvidemos que Ibáñez representa la entrada al mundo del Estado de esa juventud que fue modernizada en lógica del racionalismo europeo a propósito de la reforma del ejército. Se va a crear el estatuto administrativo, este es un gran salto de institucionalización, es decir, cuáles son los derechos y deberes, posibilidades de ascenso del mundo administrativo. El estatuto administrativo además le da un contrato especial a los trabajadores del Estado. Es decir, hay un contrato del estatuto administrativo que se llama, que tienen todavía algunos trabajadores, como trabajadores de la salud, por ejemplo, trabajadores de la educación, que es un contrato especial que provoca o produce especialmente inamovilidad, es decir, que el despido es muy difícil. Por lo tanto, este estatuto administrativo, más allá de racionalizar, lo que hace es, le da un poder y una estabilidad a el mundo de clase media administrativa, profesionalizante, que no tenía hasta ahora, y con lo cual lo hace inmune o lo protege frente a los vaivenes políticos. Es decir, autonomiza el Estado respecto a la política también en el plano administrativo. Y eso, esta herencia continúa hasta el día de hoy día con el sistema de alta dirección pública, es decir, la idea no tanto de favorecer, que es la idea actual, no tanto de favorecer a un sector social específico, sino asegurar de que las decisiones administrativas del Estado no se vean afectadas por los vaivenes políticos. Va a centralizar el cuerpo policial. Recuerden que hasta ahora existen muchos cuerpos policiales distintos, los cuerpos municipales, cuerpos de ciertos ministerios, de ciertos servicios, y ahora el cuerpo policial se va a unificar en los Carabineros de Chile. Por eso Ibáñez siempre le dijeron el Paco Ibáñez. Y la Escuela de Carabineros se llama Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo, ¿sí? Porque él crea la policía. Y es interesante entonces porque es un proceso de institucionalización del poder represivo del Estado y de la persecución legal por parte del Estado. O sea que hay una institucionalización y profesionalización también de esa dimensión, llamamos así, represivo-investigativa. Crea la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado. Esto existe hasta el día de hoy día, no con ese nombre, ahora se llama, pero se llama de otra manera, que es la idea de, si el Estado necesita lápices, no va a ir el señor de la municipalidad de Bulnes a comprar un lápiz a la librería de la esquina y el señor de la municipalidad de Arica o del regimiento de Arica no va a ir a comprar lápices a el supermercado a la otra esquina porque sale mucho más barato que el Estado compre 16 millones de lápices una vez al año y los distribuya. Y entonces se produce también una racionalización centralizadora. Vean que la idea de racionalidad del Estado en esta época es centralizar y jerarquizar. Lo que hay detrás es la idea de que es posible controlar racionalmente el conjunto. Es decir, el estado de bienestar tiene un modelo administrativo detrás que es la racionalidad controladora. Es decir, si yo tengo fórmulas centrales que me permiten organizar todo, yo gano en eficiencia. Si yo tengo fórmulas para comprar una sola vez lápices,
y distribuirlo, esa fórmula genera, o sea, esa fórmula de control genera mayor eficiencia. Aquí la idea está en que a mayor control, mayor eficiencia. Y esa es la idea de la racionalidad del estado de bienestar y es la idea de la racionalidad administrativa de esta época. Eso también se ha llamado el Fordismo. ¿Y por qué se llama el Fordismo? Ustedes lo van a ver en las teorías administrativas, o ya lo vieron ya. ¿Han hablado de Fordismo y de Taylorismo? No. No, No. profe, Mira, todavía no. Henry Ford, Sí, profe. algunos sí, algunos no. Henry Ford eh, levanta la primera fábrica de automóviles en serie. Es decir, que en una línea de producción, un señor solo aprieta tuercas, y otro señor solo pinta tapabarros, y otro señor solo instala motores. Porque mientras más especializado esté cada uno en su tarea, más rápido la hace. No se distrae en otras cosas, más concentrado en un solo lugar, menos movimiento. Y por lo tanto, si yo logro racionalmente centralizar todas estas distintas especializaciones, yo tengo la mayor eficiencia en la producción del auto. Y esa fue la idea de la línea de producción. Primero se aprieta una tuerca, el que viene detrás le pone aceite, el otro no sé. Y entonces, ¿qué es lo que hay detrás? No solo especialización, sino que la capacidad de organizar jerárquicamente y linealmente todo ese proceso. Eso se llamó primero Fordismo y después sobre todo Taylorismo, es decir, la idea de la racionalización centralizada. Voy a dejar pendiente esto porque esto va a ir evolucionando hasta llegar al gobierno de Allende, donde se crea eh, uno de los desarrollos mundialmente más avanzados de control centralizado. El proyecto 5 se llama. Vamos a hablar del proyecto 5 en su momento. Quería quedar con esa idea, este estado racional centralizado. Y ahí aparece el ejecutor de este estado racional centralizado, aparece el primer tecnócrata en forma. Es decir, ¿qué es lo que es un tecnócrata? Un tecnócrata es alguien que quiere organizar la acción del Estado, no fundado en una racionalidad política, es decir, de los equilibrios de poder y todo, sino fundado básicamente en la razón técnica. Y ahí aparece este personaje del cual vamos a hablar un poquito, que es muy desconocido en la historia, se habla poco de él, pero que es bien clara, que es Pablo Ramírez. Pablo Ramírez es un abogado de Valparaíso, que había sido parlamentario, pero es un tipo como muy eficaz y todo, pero nada descollante en política. Un personaje además que no descolla mucho porque es muy curioso. Vive de noche, duerme de día, probablemente es gay, a pesar de que Ibáñez odiaba a los gays y los persiguió decididamente. Sin embargo, su ministro más importante fue ministro de muchas cosas. eh, Pablo Ramírez era gay, según se dice, y llegaba a trabajar a las 6 de la tarde y dejaba que y hacía que todos sus colaboradores se quedaran toda la noche trabajando con él porque él dormía de día, pero era de una eficacia enorme, de una capacidad de trabajo desbordante y un muy hábil negociador. Él decía, por ejemplo, lo cito, que hay que descargar de los hombros escuálidos de Chile, es decir, de la debilidad de Chile, hay que descargar de los hombros escuálidos de Chile el pesado fardo que los compromisos políticos y sociales han arrojado sobre ellos, en forma de empleos inútiles y otras gabelas inverosímiles. Gabelas son un privilegio. Es decir, lo que él dice, uno de los grandes problemas de Chile es que le hemos metido al Estado puros favores políticos y puros privilegios. Hay que limpiar el Estado de Chile y transformarlo en un actor eficiente, en una empresa. Hay que pensar al Estado como un órgano racional, como un ejército, como un regimiento, como una empresa. Vean ustedes, entre 1927 y 1929, en 2 años, habida cuenta de la lentitud de los procesos de esa época, creó la Contraloría General de la República y él fue el primer contralor. Nuevamente, el Estado, esta idea de un Estado racional controlador, la Contraloría General de la República, la función de la Contraloría General de la República es asegurar que los actos de la administración del Estado
sean legalmente correctos, procedimentales, así que en términos de procedimientos están bien hechos. Eso hasta el día de hoy día. Él crea, o sea, no solo un Estado que tiene una administración enorme, sino que le pone encima a la administración una Contraloría que la vigila. Es decir, como una doble racionalidad. Crea la Contraloría General de la República y es el primer Contralor. Crea la Tesorería General de la República, es decir, la contabilidad del Estado tiene que ser centralizada y racional. Y crea la Tesorería General de la República. Crea la Inspección General de Sociedades Anónimas. Vamos a apoyar a las empresas privadas, de acuerdo, pero las vamos a controlar. Y crea hoy día se llama eso la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Crea la Superintendencia del Salitre y del Yodo. O sea, estamos en un periodo en que el salitre y el yodo, que van más o menos juntos, están viniéndose abajo, y él dice, mire, la forma de sacar esta cuestión adelante, que no se nos derrumbe, una fuente de ingresos clave al país, es racionalizar esto. Y por lo tanto va a crear esta superintendencia que va a vigilar a la empresa de salitre. Y no solo eso, sino que además va a crear una integración y racionalización de las empresas salitreras del Estado, que es la COSACH, que tiene una larguísima historia. COSACH después fue Soquimich. Soquimich fue la gran empresa salitrera del Estado hasta los años 80 del siglo pasado, y después se la llevó a la casa el yerno de Pinochet. Y está en manos de él hasta el día de hoy día. Probablemente la empresa más grande de Chile es Soquimich, que además tiene en sus manos parte importante del procesamiento del litio. Va a crear la Superintendencia de Seguros, va a crear el Instituto de Crédito Industrial, o sea, él va a crear las instituciones a través de las cuales el Estado va a asegurar, llamemos así, la racionalidad del país. Va a reorganizar el Ministerio de Hacienda, es decir, va a trabajar en la racionalización administrativa interna, creó la Oficina de Presupuestos, crea el Servicio de Impuestos Internos, o sea que esto nada de que andar cobrando impuestos al lote, crea el Servicio de Aduanas. Dado que parte importante de los impuestos de Chile todavía vienen de aduana. O sea, él va a racionalizar y reorganizar todas las finanzas públicas sobre una base técnica bastante modernizada. Y eso le daba tiempo, además, o sea, vean, en 2 años, pero además viajó mucho consiguiendo apoyos en el extranjero y solucionando problemas en el extranjero de las relaciones internacionales chilenas. O sea, es un tipo muy notable. Y aquí aparece ya el tecnócrata, o sea, que él es un abogado, pero ya al muy poco andar van a ser los ingenieros, porque el Estado se va a apoyar fuertemente en sus empresas y van a ser los grandes ingenieros de las empresas del Estado los que van a cumplir crecientemente este rol de esta administración tecnocrática. Con lo cual comienza a crearse en la administración pública una clase intermedia. Una es lo que se llaman los mandos medios, es decir, que es el administrador burocrático, el administrador de los procedimientos, del papeleo, de las autorizaciones, de los trámites, de la atención de público, el operador local. Pero va a estar este personaje que está entre la administración y la política, que es el que diseña las instituciones, que es el que moderniza, y que normalmente son estos altos profesionales tecnócratas, cuya legitimidad no es ni política ni administrativa, es técnica, es profesional. Y como digo, ya parte aquí esta clase, y esta clase de los tecnócratas va adquiriendo cada vez más fuerza. Yo diría que adquiere fuerza hasta el periodo de los 30 años de la Concertación, fue el gran periodo de los tecnócratas. De ahí en adelante nosotros hemos visto que los tecnócratas han perdido peso, siguen teniendo mucho peso, han perdido peso, pero actualmente el mundo de la política vuelve a tener peso en las decisiones del Estado. Se ha vuelto más político porque apareció la movilización social, la crisis, etc. Pero aquí hay un surgimiento de un personaje tecnócrata que avanza, yo creo, hasta por lo menos el año 2010, 2015. La dictadura fue muy tecnocrática, o sea, Pinochet entrega el poder de gestión del Estado no al mundo político, no se lo devuelve al mundo político de derecha, sino que al mundo tecnocrático. Y ese mundo tecnocrático es el que instala el neoliberalismo, porque esa tecnocracia era tecnocracia neoliberal, los así llamados Chicago Boys. Bueno, esto parte, su primera expresión es
Pablo Ramírez. Hay que decir también que esta mezcla de derechos sociales, Estado, agente de la economía y tecnocracia fue un pilar muy importante en el desarrollo del Estado social chileno, que tuvo un desarrollo muy importante. Chile es un país pobre, Chile no es un país rico en esta época. Viene de una crisis doble muy importante, la crisis de 1910-1920, después la crisis del 30, que fue feroz. Viene en una situación bastante precaria económicamente, con mucha pobreza, y sin embargo logra tener servicios de estado de bienestar que son muy notables, especialmente la salud pública. La historia de la salud pública, que comienza ya en el 1900, a propósito de los servicios sanitarios del ejército, racionalizados. Esa racionalización llega después a los servicios públicos de salud del Estado y hasta el día de hoy día la salud pública chilena es destacada contra todo lo que diga la salud privada. Y eso se puede ver en dos indicadores: las tasas de mortalidad infantil y la esperanza de vida. Chile tiene las tasas de mortalidad infantil y las esperanzas de vida, es decir, cuánto tiempo vive en promedio la gente, más altas del continente. Y esto tiene su historia acá, digamos. Por supuesto que entra en periodos de crisis, se hacen nuevas modernizaciones, pero esta idea de un Estado que tiene servicios sólidos, con todas las crisis que vamos a ver que se van a producir, parte acá, y hay que reconocer que el periodo del siglo XX genera bastante continuidad, a diferencia de otros países de América Latina, que sumidos mucho más en la dinámica de los golpes de Estado, genera mucha discontinuidad de Estado. Con lo cual aquí hay una ley, digamos, una regla que es básica. Las instituciones, a pesar de sus crisis, solo prosperan cuando hay continuidad en el tiempo. Y Chile logró, a su manera en el siglo XIX y a su manera en el siglo XX, construir una continuidad muy importante. Vean ustedes que los periodos de crisis fueron relativamente cortos. O sea, Chile tiene y hemos hablado muchas veces de esto, Chile tiene una como pasión, pulsión, capacidad de institucionalizar muy fuerte, y que se expresa en que nosotros volvemos una y otra vez al orden político, digamos, y que los periodos de crisis son relativamente acotados y que las instituciones logran sostener de alguna manera su rendimiento. Y me quería detener en este señor Pablo Ramírez, porque es un personaje además muy entretenido. Se ha escrito muy poco sobre él, pero las cosas que uno puede leer sobre él son casi como una novela, porque es un personaje muy atípico. Además en este mundo de ministros muy autoritarios y de un presidente ultra autoritario, aparece este personaje que es bueno para el carrete, buenísimo para el carrete, pero con unas capacidades notables y con una visión sobre la racionalidad del Estado muy importante. Pero, por supuesto, viene la crisis económica del 30, que es la famosa crisis de la bolsa de Nueva York, que le golpeó a todo el mundo. A Chile dicen que es uno de los países que más lo golpeó, porque lo pilló muy mal parado. Lo pilló precisamente en el momento en que ya las bases económicas y políticas previas han desaparecido y las nuevas no están totalmente constituidas del año 30. Entonces lo pilló muy frágil. Y lo pilló económicamente muy frágil. Y entonces el impacto de la crisis del 30 sobre Chile fue enorme. Y comienzan las protestas sociales, que hacen caer Ibáñez en el 31. Aquí aparece la juventud, que es la generación del 20, así llamada generación del 20. La generación del 20, en la fecha, uno de sus personajes básicos es Pablo Neruda, pero por aquí pasan todos. La generación del 20 es también Allende, un poco posterior, pero pertenece a esa cultura que es la universidad. O sea, los jóvenes descubren que hay algo en la juventud, que es propio de la juventud, la protesta, una protesta desde la universidad como vehículo de protesta, la organización estudiantil. Y aquí aparece la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, que agrupa a la Universidad de Chile, que es la Universidad de Chile. Ya existe la Universidad Católica hace unos 30, 40 años, pero sin embargo sigue siendo el gran lugar político.
es la FECH, y la FECH, por lo tanto, constituye a la juventud como actor político. Nosotros vimos que en las reformas de 1860, estoy pensando en Francisco Bilbao y Santiago Arcos, la Sociedad de la Igualdad, todas esas sociedades literarias, fue un movimiento cultural que tuvo menos expresión política y duró bastante poco. Aquí no. Aquí se constituye a la juventud universitaria como actor político, que es simultáneamente un movimiento social que está en la calle, es un actor político que está en relaciones con los partidos políticos y discutiendo con ellos, y al mismo tiempo es cultural. Y por eso que es personajes como Salvador Allende y como Pablo Neruda. Pablo Neruda es uno de los grandes hombres de esta generación. Es decir, y eso va a caracterizar a la juventud de ahí en adelante, por lo menos hasta los años 70, a las distintas generaciones de estudiantes universitarios, en la unidad entre creación y desarrollo cultural y movilización política. Es decir, todos los actos, todas las generaciones de movilización política están asociadas a un tipo de poesía, a un tipo de pintura, a un tipo de arquitectura, que es una de las cosas que hoy día no tenemos en el movimiento universitario. O sea, primero, tenemos una débil organización universitaria y esa organización universitaria no es cultural, es más bien reivindicativa, que no echen a los profesores, que hayan clases, que las evaluaciones sean correctas, que haya calefacción, etcétera, etcétera. Pero no tienen esta dimensión cultural tan importante que tuvo la juventud estudiantil universitaria del siglo XX. Y eso va a durar hasta los 70. O sea, de hecho, vamos a ver, no se entiende la reforma, la revolución de los 60 sin una generación universitaria que es al mismo tiempo cultural. Es la época de los murales, en fin, vamos a llegar a eso, pero quería contarles esto. Aparece este nuevo sujeto, que es el sujeto de la juventud política. Los partidos crean sus departamentos de juventud, la juventud socialista, la juventud comunista, las juventudes radicales, porque aquí hay un sujeto nuevo. No se crea a nivel del Estado todavía una institucionalidad, como va a ser después, pero eso ya es del Instituto Nacional de la Juventud, en la época de la dictadura. Pero lo clave es un actor que aparece, que es reconocido, que tiene poder e influencia y que opera en tres campos simultáneos: la movilización pública, la interacción y negociación con los partidos y el movimiento cultural. O sea, no hay ni un artista en el siglo XX que no esté vinculado de alguna manera a esta política del actor juvenil asociado a la universidad. Y claro, los estudiantes organizan mega movilizaciones, estudiantes universitarios, mega movilizaciones, también con movilizaciones obreras, que juntan dos cosas: es la crisis política y económica, y por otra parte es la protesta contra el autoritarismo de Ibáñez. Y aquí se crea esta imagen de Ibáñez como dictador. Y finalmente Ibáñez cae, tiene que renunciar en el 31. Lo sucede en el poder Manuel Truco, así como interino, y se elige a Juan Esteban Montero, un radical, ya es el primer radical elegido presidente de la República, y por supuesto que viene una crisis, no dura mucho, el 32 se proclama mediante un golpe de Estado de don Marmaduke Grove, oficial del ejército que pertenece a esta misma generación de oficiales progresistas, la República Socialista. Disuelve el Congreso y de aquí viene una seguidilla de gobiernos de juntas militares progresistas, pero que dura bastante poco, o sea, dura un año y tanto. La República Socialista es bien clave porque la República Socialista de Marmaduke Grove va a crear una tradición de izquierda que se va a proyectar en el Partido Socialista. Hasta ahora solo existe el Partido Comunista, el Partido Socialista no existe. El Partido Socialista Comunista se ha creado a la luz de la Revolución Soviética en 1917 y es un partido que está orientado a Moscú. Sin embargo, aquí en la República Socialista de Marmaduke Grove se aglutina un socialismo, una izquierda que es algo distinta, es más latinoamericanista y por lo tanto tiene mucho más raigambre con el mundo popular o busca tener raigambre con el mundo popular.
eh, es más socialdemócrata, es decir, es más europea que soviética. Y todo el socialismo histórico del siglo XX es hijo de esta república socialista. O sea, Allende tiene que ver con esto y Marmaduke Grove es el gran maestro de todos los socialistas posteriores, Allende, Clodomiro Almeida, Erich Schnake, etcétera, etcétera, etcétera. Cerremos en los últimos minutos después de ver esta transición, que después del 32, después de este año 31-32, de estos ensayos socialistas, ensayos radicales, que son golpes de Estado y juntas militares que no duran nada, eh, y más bien lo que crean es una cierta aversión a el desorden del militar. Yo creo que ahí se agota una cierta idea de los militares como palanca progresista. ¿Y quién es elegido de nuevo el 32? Don Arturo Alessandri. ¿Y quién va a ser elegido después de nuevo? Don Carlos Ibáñez del Campo. Es decir, nos vamos a pasar así como dicen, uy, qué raro esto que en el siglo XXI, una vez Bachelet, una vez Piñera, una vez Bachelet, una vez Piñera. Bueno, aquí se repartieron los cargos entre Arturo Alessandri y Ibáñez. Pero bueno, voy a terminar tratando de cuál es el pacto que después de todo esto logra armarse. Hemos hablado del pacto del Estado compromiso, hemos ido diciendo qué reformas se han ido produciendo, la Constitución, la intervención del Estado en la economía, la modernización administrativa, etcétera, el aparecimiento de ciertos actores, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué consistió el pacto del Estado compromiso? Yo creo que el pacto del Estado compromiso articula tres fuerzas políticas que son nuevas, o sea, algunas de ellas tradicionales, pero dos nuevas. O sea, crea un entendimiento, un equilibrio de actores. Pues esos son siempre los pactos políticos, equilibrio de actores reales. Y en vista de esta mega transformación social que ocurre con la sociedad de masas, hay nuevos actores que hay que articularlo. Y lo que hace es que articula, equilibra tres poderes, o los poderes de tres actores. Por una parte, las fuerzas de la oligarquía que se han vuelto fuerzas defensivas. Es decir, si en el siglo XIX las fuerzas de la oligarquía son las que empujan, las que deciden, las que crean, las que mueven al Estado. Aquí la oligarquía queda fuera del Estado, de la gestión del Estado. Además, sigue en el Parlamento, por supuesto, existe el Partido Conservador y el Partido Liberal, que son los partidos de derecha, pero con un Parlamento que tiene mucho menos poder. Y por lo tanto, la derecha más bien lo que va a hacer es ponerse desde ahora para adelante en una lógica defensiva, es decir, actuar para impedir que los nuevos actores le coman demasiado poder. Más que cómo hace para aumentar y conservar su poder, tratar de que su repliegue sea ordenado y no demasiado dramático. Por otra parte, todas las fuerzas de radicales o fuerzas de contestación, o sea, que piden cambios, pero al mismo tiempo piden ser integrados al orden social y al orden político, que son las fuerzas de la izquierda. Fuerzas de la izquierda básicamente son tres. Las fuerzas desordenadas de las pequeñas organizaciones anarquistas, las fuerzas ya más consolidadas, más institucionalizadas del Partido Comunista y del Partido Socialista. Y tiene que equilibrar una tercera fuerza, que es la fuerza de esta clase media administrativa, tanto en el Estado como en el nuevo mundo del capitalismo industrial, o el surgimiento, que tienen un rol equilibrante. Es decir, si las fuerzas de izquierda, llamemos así, son ofensivas, es decir, buscan ampliar su poder y ser integrados en el espacio de la política y de la economía, las fuerzas oligárquicas vienen en retroceso y lo que van a hacer es tratar de resistir y defender sus cuotas de poder, y entre medio va a ser puesta las fuerzas equilibrantes del centro, que es el Partido Radical, que cuando las cosas se inclinan mucho hacia la izquierda, se corre un poquito hacia la derecha. Cuando las cosas se corren mucho hacia la derecha, se corre un poquito hacia la izquierda. Y entonces se crea un centro que equilibra esta pugna ofensiva-defensiva entre derecha e izquierda. Esa es la lógica clave del
pacto del Estado de compromiso. O sea, hay un compromiso de mantener los equilibrios gracias a que unos se defienden, otros atacan, llamemos así, y hay un centro que va haciendo concesiones para lado y lado para mantener los equilibrios. Vamos a ver que este principio, la fuerza equilibrante es el Partido Radical, y el Partido Radical es el eje de los gobiernos hasta por lo menos el 58, o sea, 30 y algo años, 30 años. Esto que suena abstracto se hizo súper concreto en un conjunto de medidas. De eso vamos a hablar la próxima clase. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Bien, dejemos la clase de aquí en su hora hoy día. Recuerden que la prueba, para los que no lo oyeron ayer, la prueba es el 27 de junio y va a comprender toda la materia de las partes 3 y 4. Si llegan a mantenerse las movilizaciones que nos impiden hacer clases presenciales, vamos a seguir usando, y esto es instrucción de la escuela, estos mecanismos virtuales, y voy a informar con tiempo para que todos puedan acceder, pero veo que tanto ayer como hoy la participación ha sido bastante buena. Les deseo un muy buen fin de semana, descansen y recuerden que vayan leyendo con tiempo para que no se les acumulen las lecturas y los repasos a última hora. Que estén muy bien. Chao a todas y todos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.